¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. En este día miércoles 6 de marzo vamos a estar platicando en este pequeño webinar algunos aspectos importantes respecto a la declaración anual de personas morales. Estaremos platicando a grandes rasgos algunos puntos. Cualquier duda, comentario, bueno, lo podremos hacer algunas preguntas posiblemente al final. Haremos algún pequeño espacio. Pero bueno, la importancia, la intención es, bueno, estamos ya en el mes de marzo, estamos en la última recta final, sabemos que el aplicativo de la autoridad salió prácticamente, nos sorprendió desde el 1 de enero, bueno, 2 de enero en este caso, o 3 de enero que regresó la autoridad de vacaciones, ya había habilitado el aplicativo del SAT, pues para poder prácticamente buscar la presentación de las declaraciones anuales de personas morales, principalmente en función de dar cumplimiento, ¿no? Recordemos que la autoridad prácticamente nos dice que las personas morales tienen que presentar a más tardar el 31 de marzo, ¿no? En este caso, la declaración. Y bueno, aquí como cae en fin de semana, pues nos da un día más y estamos hablando prácticamente del 1 de abril como fecha límite de presentación y pago de la declaración anual de personas morales. En el caso de personas físicas, si bien prácticamente ya está liberando el aplicativo para poder presentar la declaración y pues prácticamente uno de los puntos es que se presenta durante el mes de abril. Aquí es importante comentar que sigue teniendo errores el aplicativo, específicamente hablando de las personas físicas, porque no está cargando todavía información de deducciones personales, entonces no coma ansias, sigan esperando este asunto. Pero en el caso de personas morales, prácticamente estamos a vuelta de la esquina, sabemos que las plataformas de la autoridad ha estado de manera intermitente, lo mismo con el Seguro Social, en fin, todas las plataformas han estado de manera intermitente, entonces el comentario aquí es no dejemos al final, ¿no? La presentación porque después estamos corriendo y sobre todo si en un momento dado, más allá de la presentación, el tema del pago no se da el cumplimiento del pago en tiempo y forma, podemos estar cayendo en situaciones donde tendríamos que estar pagando prácticamente recargos en esta situación y pues, en una segunda instancia, dependiendo en qué momento se pague, pues las famosas actualizaciones, ¿no? Entonces es importante tener esto en consideración para que podamos estar cumpliendo con lo que nos manda la autoridad en este asunto, ¿no? Si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a hablar acerca de pues el tema de la declaración anual, ¿no? De personas morales 2023. Recordemos que la estructura dentro de la declaración anual pues está dividida prácticamente en dos grandes rubros, ¿no? Que es en un principio el tema de la determinación del impuesto sobre la renta y en otra segunda instancia la presentación de los aspectos financieros por parte de la autoridad, es decir, los estados financieros en un momento dado. En este caso, uno de los puntos que, como ya algunos se habrán dado cuenta, pues a diferencia del 2022 que nos sorprendió la autoridad con los 4 estados básicos financieros que se tenía que presentar de forma comparativa, como era el estado de cambios de capital contable, el estado de flujos de efectivo, estado de situación financiera y estado de resultados integrales, pues definitivamente en este ejercicio prácticamente se deshace el flujo de efectivo y capital contable, dejando los únicos dos estados financieros que hemos estado acostumbrados a presentar de cierta forma, ¿no? Lo que hace la autoridad en el tema de los estados financieros es un punto importante aquí a comentar, la importancia de llevar siempre, que es algo que siempre nos gusta comentar, la información financiera conforme a las normas de información financiera, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros recordamos en este artículo 28 del Código Fiscal de la Federación que nos habla de lo que conlleva o lo que se entiende por contabilidad, pues definitivamente se entiende como un sinfín de operaciones, transacciones, libros de diario, registros electrónicos, control de inventario, actas, documentos, contratos y todo aquello que dé soporte documental y estructura a las operaciones o registros contables que se lleven prácticamente por una entidad, o en este caso por una persona moral, ¿no? Pero también ahí uno de los puntos interesantes es también ver cómo este artículo 28 está ligado a las reglas de resolución miscelánea, donde al final nos dice, y muchas veces en algunos aspectos, nos menciona que la contabilidad debe estar actualizada y llevada conforme a las normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera, las US GAAP o cualquier otra GAAP análoga, dependiendo la estructura del negocio, las circunstancias del negocio, para poder llevar esta información. Entonces, es bien importante tenerlo actualizado, porque si nos damos cuenta prácticamente en algunos supuestos, la estructura financiera de la que estamos presentando en la declaración anual, pues va mucho de la mano el control de las ORIs y este tipo de cuestiones en un momento dado, ¿no? Ahora bien, también es importante saber que existen entidades
que pues tendrán la obligación posiblemente de presentar el dictamen fiscal, otras que pueden optar por presentar el dictamen fiscal y muchas otras que posiblemente tendrán simplemente la obligación de presentar el famoso ISIP, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso, cuando vayamos a presentar ya sea el dictamen o el ISIP, pues prácticamente derivado que en estos archivos está estructurado la información financiera, pues nos deslinda de la presentación de los estados financieros naturales que vienen cargados o preestablecidos en el aplicativo del SAT, porque vamos a subir prácticamente el archivo, la información respecto al tema del dictamen, ¿no? De hecho, cuando da la CUSE, pues evidentemente dice que estás presentando pues, el impuesto sobre la renta y abajo veremos que dice estados financieros, ISIF, CIPRED, ¿no? Dependiendo prácticamente lo que estemos presentando de cierta forma en este punto, ¿no? Entonces, es bien importante entender entonces pues, la estructura, la parte inicial de cómo se encuentra estructurada la declaración y los puntos importantes que hay que considerar, ¿no? Es bien importante entender que hay que tener un papel de trabajo de la información que podemos tener respecto al tema de los ingresos específicamente hablando, porque uno de los puntos aquí es que existe y sobre todo tener cuidado porque existen momentos en donde se entiende la acumulación del ingreso, ¿no? Vamos a hablar ahorita específicamente del régimen general de ley de las personas morales, porque existen otros regímenes fiscales que al final les da un parteaguas distinto, con una atención distinta, como puede ser regímenes coordinados, como puede ser el tema de los agapes, ¿no? Que al final, de cierta forma, o sociedades civiles o asociaciones civiles, que por su naturaleza de servicios independientes, pues desde la acumulación del ingreso va supeditada al efectivo cobro, ¿no? Entonces, pero dentro de la estructura del régimen general de ley, evidentemente tenemos momentos de acumulación del ingreso que hay que tener en consideración. ¿A qué voy con el comentario? Estamos muy acostumbrados muchas veces a que llevamos todo controlado por los famosos comprobantes fiscales digitales por Internet, los famosos CFDIs, donde de cierta manera el robot del SAT, que seguramente muchos de nosotros constantemente recibimos estas famosas cartas de invitación por diferencias, por discrepancias, por situaciones donde la autoridad a través de su robot, derivado de la información que contiene o que lleva o que tiene derivado de estos comprobantes fiscales, pues te invita a regularizar tu situación derivado de la discrepancia que puede existir de lo que tú presentaste en tu declaración provisional definitiva o en caso de la declaración anual comparado con lo que estás emitiendo en comprobantes fiscales. Pueden existir a veces errores en donde se emite o se emite a una fecha posterior o se sustituye un comprobante emitido anteriormente por algún error de esta naturaleza y el robot o la autoridad tendrá seguramente una evidencia de un comprobante vigente en un periodo distinto en el que realmente lo estamos acumulando o se debería estar acumulando. Entonces, esos son los puntos importantes de entender que en el caso de las personas morales sabemos que existen diferentes momentos de acumulación. Cuando entrego el bien, cuando presto el servicio, cuando realmente recibo el anticipo, cuando recibo el efectivo, ¿no? O cuando hay un tema de la expedición de un comprobante fiscal. Cualquiera de estos cuatro supuestos que se pueden dar de manera primordial, pues es el momento en que yo realmente lo voy a acumular. Entonces, es importante tener esto en consideración para evitar discrepancias o en un momento dado ante las famosas cartas de invitación que nos podemos recibir la autoridad, pues evidentemente tengamos esta manera de poder desvirtuar los hechos que se pueden generar. ¿A qué voy con este comentario también adicional? Es que muchas veces sucede que la autoridad tiene un programa que se llama Vigilancia Profunda y Caídas Recaudatorias, donde nos va a invitar, ¿no? Prácticamente, y nos presenta prácticamente las diferencias que visualizan en su sistema comparado con la información que nosotros estamos presentando. Pero derivado que todo está con base a comprobantes fiscales y hoy por hoy todavía ni siquiera está vinculado a si fue un comprobante que sustituyó a uno anterior, es decir, si yo emití un comprobante fiscal posiblemente en febrero y no me pagó durante el mes de junio o sea, todo febrero, todo mayo, todo junio, en algún momento del ejercicio fiscal, y a lo mejor existe una sustitución por algún error, por algún cambio de orden de compra, por lo que haya sucedido, se sustituye el comprobante. Entonces, en un momento dado, la autoridad muchas veces en este programa, si bien te presenta que de forma anualizada posiblemente tuviste un reconocimiento correcto de los comprobantes, cuando te presenta el analítico por cada uno de los meses donde declaramos estas situaciones de los ingresos acumulables, pues puede existir una discrepancia derivada de estos comprobantes fiscales y simplemente es dar atención y desvirtuar el hecho de decir, bueno, yo lo acumulé conforme a la ley, que es, pues, el momento que sucedió el hecho, yo había emitido un comprobante fiscal antes, simplemente se sustituyó
Y eso sí, es bien importante conllevar o tener esas sustituciones conforme lo marca las reglas del juego, ¿no? Y ahorita voy a decir por qué es importante esto en este sentido. Uno de los puntos interesantes aquí es también tener la clasificación de los diferentes ingresos que nos podemos llegar a topar, como los no acumulables, ¿no? Que de cierta manera hay algunos que no son acumulables, como son los aumentos de capital, el tema de las primas por acciones colocadas, métodos de evaluación en acciones, revaluación de activo y capital, apoyos económicos en programas de egresos, la famosa CURECA, cuando existen establecimientos permanentes en el país, pues la matriz o la entidad del extranjero que de cierta manera manda como capital, ¿no? La famosa remesa hacia la sucursal en territorio mexicano, esta famosa CURECA, bueno, hay que llevar un control, como si fuera la CUCA, ¿no? De cierta manera para poder evitar o desvirtuar que no son ingresos, sino que son provenientes de este reconocimiento de traspasos o remesas que vienen, y cuando se pague dicha remesa en un momento dado, pues tengamos controlado para que no se entienda que es un dividendo distribuido de cierta manera y evitemos este tipo de circunstancias. También los no acumulables específicamente entre personas morales es el tema de los dividendos. Uno de los puntos importantes aquí es, bueno, ¿cuáles son los ingresos exentos? Tenemos algunos topes para el tema de los agapes y el tema de los fondos de pensiones y jubilaciones en el extranjero cuando estos están prácticamente constituidos conforme a las reglas del juego del extranjero y que estén prácticamente añadidos como a una CONSAR, como alguna regla del juego de algún organismo que esté regulando prácticamente estos fondos en el extranjero. De ahí los acumulables tenemos prácticamente todos los que, menos los que no son objeto o que son parte exentas, y los nominales entendemos pues, todo lo que son los ingresos prácticamente acumulables menos el ajuste anual por inflación, que es lo que vamos a ir llevando de manera paulatina en cada uno de los periodos o en cada uno de los momentos que nosotros vamos declarando de forma mensual. Es importante, porque como ahorita lo podemos estar viendo de este lado, dentro de los puntos importantes es qué hay cargado de forma automatizada por parte de la autoridad en este sentido. Los pagos provisionales. Por eso es la importancia de que al final revisemos qué es lo que estoy declarando de forma mensual. Si bien existe un principio de autodeterminación por parte de nosotros, sabemos que la autoridad lo que busca es ir automatizando ciertos procesos con base a actividades o, pues sí, cuestiones que nosotros mismos estamos alimentando. Llámese comprobantes, llámese declaraciones mensuales o periódicas, y de esta forma la autoridad va obteniendo información para que cuando llegue el momento de la declaración anual prácticamente ya esté cargada la información. ¿Qué quiere decir en este sentido? Si bien existen momentos o algunos tipos de ingresos que solamente son acumulables en la declaración anual, pero muchos otros tendrán que ser reconocidos de forma mensual. ¿Qué quiere decir? Que al final yo tendría que haber acumulado en cada uno de los periodos conforme vayan devengando o como vaya sucediendo la situación jurídica para que yo pague el impuesto respectivo, y evidentemente la autoridad lo que va a buscar es, oye, si no lo pagaste en su momento en el periodo que debió haber sido, te tienes que regresar a presentar la declaración del periodo para poder prácticamente complementar la información, presentar, determinar el impuesto de cierta forma y pagar los recargos y actualizaciones. Y aquí como paréntesis, de cierta forma, que seguramente muchos de ustedes lo tienen bien visualizado. En el tema de los pagos provisionales, el sistema de la autoridad muchas veces no hace el cálculo de los recargos y actualizaciones de forma correcta o lo hace por el valor total del impuesto que está causando en el periodo. Existen ahorita justamente en esta nueva plataforma 2024, donde incluso ya se causa el IVA o ya esté la declaración del IVA en la nueva plataforma, prácticamente no calcula de forma correcta la actualización. Posiblemente sí el recargo, pero no la actualización. Si nos vamos a la plataforma anterior, la del Java, ahí prácticamente te determina la actualización y el recargo. En la nueva no. Entonces tengamos cuidado con esta circunstancia para no cometer ahí un error. Ahora, si vamos a corregir, ¿no?, el pago provisional de aquel periodo, es importante que del papel de trabajo podamos determinar las actualizaciones y recargo por la diferencia no enterada. No vayamos a enterar algo de más, porque seguramente ya habremos pagado un impuesto en ese momento, con recargos o no, pero ya habremos pagado algo en ese entonces. Entonces es importante tenerse guardado, pero el punto es, tendríamos que estar regresando a la declaración del mes para corregir, esperar a que se actualice el sistema y entonces volver a la declaración anual.
Por eso la importancia de que no dejemos todo al último y vayamos revisando la información que sale dentro de la declaración anual para saber si hay algo que corregir. Por estos tiempos o lapsos que de cierta manera tarda el sistema de la autoridad en corregir o en tomar en consideración ciertos cambios que estamos haciendo. Nos ha tocado a veces que en 24 horas ya está resuelto, a veces en 48, a veces nos ha tocado que hasta 72 horas, y de cierta manera, cuando entramos al aplicativo, nos va diciendo que la información es arrojada con base a una fecha determinada que está considerando la información que tiene. Entonces, es importante de cierta manera tener eso en consideración. ¿Qué otros datos están automatizados en este sentido que también lo toma de manera mensual? Es el tema de las retenciones de servicios profesionales, de arrendamiento y en el caso también de los reciclos, ¿no? Entonces, es importante que al final esté debidamente enterado las retenciones que tiene. La autoridad tiene un comprobante fiscal de cierta manera que dice cuándo se supone que debiste haber enterado las retenciones de esos comprobantes fiscales. Y aquí hay un punto interesante que hay que comentar. Una de las cosas es que como todo está automatizado, nos ha tocado ver de cierta manera que algunos contribuyentes, vamos a pensar en una persona física, que puede tener diferentes regímenes fiscales, llámese de arrendamiento, llámese de actividad profesional y empresarial, llámese de cualquier otra naturaleza. Y cuando emite el comprobante, si bien el objeto o la actividad que está prácticamente mencionando la descripción de lo que está trasladando en el comprobante fiscal puede ser, en este ejemplo, un tema de arrendamiento, es decir, a lo mejor te está arrendando una bodega, te está arrendando una oficina, una casa, habitación, algo, de cierta forma lo que sucede es que si en un momento dado emite el comprobante con el régimen fiscal distinto al de arrendamiento, el robot del SAT determina que al final vamos a pensar si tiene arrendamiento y actividad empresarial. Entonces, si te lo emite como actividad empresarial con independencia, que de cierta forma tú pudiste haber enterado la retención del 10% de las 2/3 partes del IVA respecto a un tema de arrendamiento, específicamente hablando de ISR, en el caso de arrendamiento, tú pudiste haber enterado de forma correcta la declaración y el pago del impuesto de esta retención, pero si el comprobante viene emitido por esta persona física con un régimen fiscal distinto al de arrendamiento, entonces la autoridad automáticamente lo va a tomar como que pagaste un impuesto distinto y no pagaste el que debió haber sido conforme al régimen fiscal de contribuyente que emitió el comprobante. En este caso, tendríamos que haber estado solicitando la sustitución del comprobante fiscal. Y aquí es donde quiero hacer una pausa importante de por qué mencionaba el tema de hacer las correcciones del comprobante fiscal de forma correcta. Si bien sabemos que parte de las deducciones autorizadas, ¿no? Como lo puedo mencionar en este apartado de este lado, uno de los puntos importantes es que hay que cumplir con ciertos requisitos. Dentro de estos requisitos es, de cierta manera, tener en consideración que debemos respetar en qué momento o que el precio, de cierta manera, perdón, el precio, que la fecha de emisión del comprobante sea respecto al ejercicio que lo voy a deducir. Tenemos dos momentos que nos marca la ley. Recabar la documentación a más tardar la presentación de la declaración anual, recabar. No obstante, obtener el comprobante con la fecha en el ejercicio emitido, con el ejercicio en que lo voy a hacer deducible. Entonces, si soy un contribuyente que al final presenta sus impuestos o contribuye a sus impuestos con base a un tema de flujo de efectivo, y yo tengo un comprobante fiscal de cierta manera que en un momento dado cerramos diciembre de 2023 y no lo pagué, tendría que yo estar sustituyendo el comprobante a lo mejor ahorita en 2024 cuando lo voy a pagar si quiero hacerlo deducible. Pero las personas morales del régimen general, de cierta forma, cuando tienen este tipo de transacciones con entidades que al final no están sujetas a la acumulación del ingreso a un efectivamente cobrado, pues tendríamos que estar teniendo el comprobante fiscal con la fecha de emisión del comprobante del ejercicio que lo vamos a hacer deducible. Existe por ahí un criterio de la PRODECON, donde te dice, oye, ¿qué pasa si al final existe un error y yo necesito cambiar el comprobante fiscal y ya estamos en 2024? La PRODECON lo que menciona es, mientras tú lo hagas antes de la presentación del anual y sigas el debido proceso de la cancelación del comprobante, ¿cómo es el proceso actual que se lleva? Es
emite un comprobante que va a sustituir al comprobante anterior relacionándolo y posterior hago la cancelación diciendo que se está cancelando por sustitución de uno nuevo. Mientras yo siga ese procedimiento, lo que dice un criterio de la PRODECON es, oye, yo no tengo por qué perder la posibilidad de la deducción de ese comprobante derivado que al final se emitió en su momento, se corrige ahorita, pero estoy haciendo la relación de que efectivamente es un comprobante de ese periodo o de ese ejercicio. Esto no quiere decir que la autoridad lo va a tomar por bueno y se acabó. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad lo puede observar, le puede no gustar, pero al final, mientras tengamos amparado de esta manera este procedimiento, podríamos nosotros debatir esta situación y poder hacer válido prácticamente la deducción del comprobante. Por eso hace ratito mencionaba la importancia de llevar el debido proceso en el caso de la cancelación y sustitución de comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, es uno de los puntos importantes en ese sentido y entonces va lo mismo con el tema de las retenciones. Si tenemos algo así, porque después nos puede llegar una carta de invitación por parte de la autoridad, nos va a decir, oigan, a ustedes me pagaron, bueno, ni siquiera me va a decir que me pagan, porque la autoridad no te va a decir que pagaste de más, simplemente te va a decir lo que no pagas. Pues no me pagaste el 10% de ISR por servicios profesionales, de acuerdo al régimen fiscal que el contribuyente te emitió el comprobante, a pesar de que la descripción de lo que realmente te está facturando, pues es el arrendamiento de un inmueble. Entonces, tendríamos que estarle pidiendo que sustituya el comprobante con el régimen fiscal de cierta manera para decir o evitar estas posibles discrepancias que por el mismo robot nos va a emanar. El tema de los CFDIs de salarios también es algo que está automatizado en esta declaración anual y es bien importante tenerlo en consideración. Uno de los puntos aquí es tanto las retenciones de reciclo, arrendamiento y servicios profesionales, así como salarios, si existen retenciones no enteradas, no te va a permitir deducirlas. Te las va a mostrar, pero no te las va a quitar dentro de las deducciones derivado que no está debidamente enterado. Si volteamos a ver lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, te dice que al final para que un requisito de las deducciones es cuando exista impuestos que se van a retener con base a otras leyes, como la ley del IVA o la misma ley del impuesto sobre la renta, o el tema de la que se traslada de forma separada el IVA, mientras cumpla con esas situaciones, yo debo dar por cumplimiento el pago de las mismas para yo hacer valer el tema de la deducción de estos famosos comprobantes o estas erogaciones. De igual forma, en el caso de salarios, también llevar a tener entendido que si son asalariados, pues deben de llevar con ello otro tipo de contribuciones, como es el pago del Seguro Social, el pago del Infonavit, el pago del RCB. Entonces, uno de los puntos es que en un momento dado, si bien la autoridad no tiene detectado que si no pagaste el Seguro Social no vas a poder deducir porque está prácticamente supeditado a la retención del impuesto en una posible auditoría, una posible facultades de comprobación por parte de la autoridad, sí te puede observar que si no está pagado el tema del seguro social y demás, definitivamente te puede deslindar o te puede quitar esas deducciones que tengamos, ¿no? Entonces, es importante tener esto en consideración para evitar alguna controversia o alguna pérdida de posibilidad de deducción, este tipo de situaciones, porque incluso existen contribuyentes o dependiendo de su actividad que pueden ser grandes cantidades de dinero el tema de los salarios, de acuerdo, por ejemplo, colegios, entre otras cuestiones, ¿no? Las pérdidas fiscales, uno de los cambios importantes que hubo en este año es el tema de que puedes tú hacer el ingreso manual de estas pérdidas fiscales. Recordemos el conflicto que hubo durante el 2020, 2021 y de cierta manera 2022, que nos buscaba regresar, incluso donde la recomendación de la autoridad es regresa a presentar una complementaria para que hagas valer como la reactivación de la pérdida y que el sistema automáticamente lo jale. Esta vez ya no es necesario, de cierta manera ya te permite ingresar de forma manual estas pérdidas fiscales cuando no se muestran directamente del aplicativo, lo cual es algo acertado, porque si no, nos sabemos que si en un momento dado yo tengo una pérdida fiscal y no la aplico, pues, lo que puede ocasionar es que yo pierda la posibilidad de la aplicación de la pérdida fiscal o la amortización de la pérdida fiscal hasta por el monto no amortizado, ¿no? Entonces, es importante esta situación en un momento dado respecto al punto que estamos llevando, ¿no? Al final voy a ir contestando algunas preguntas y me van haciendo con todo gusto. Al final las voy a ir contestando, ¿va? Por ahí una persona ya me hizo una pregunta, está Fernando. Termino el webinar y al final estamos contestando.
Requisitos, uno de los requisitos, bueno, tenemos diferentes tipos de deducciones, ¿no? Que pueden llegarse a general, ¿no? Las devoluciones y descuento, costo a lo vendido, ¿no? De cierta manera que puede ser costo absorbente, bueno, vía el costo absorbente, los gastos netos, es decir, los gastos de los descuentos que pueden llegar a tener, las inversiones derivado de cierta manera en un momento dado por la vía de la apreciación, los créditos incobrables. Aquí hay un punto interesante porque ya desde hace un par de años, una de las modificaciones que se hicieron en este sentido es el tema de las cuentas incobrables, si son menores o mayores a 30,000 UDIs. Si son menores a 30,000 UDIs, uno de los puntos que además, ¿no? Tendríamos que estarle informando al contribuyente que nos debe dinero o nos debe prácticamente esta situación, en primera instancia, para yo poderlo hacer un crédito incobrable, es porque yo ya tuve una acumulación de un ingreso previo en este sentido y por el cual ya pagué impuestos. Entonces yo puedo decir, oye, si tengo un crédito incobrable donde ya definitivamente no hay manera que lo vaya a cobrar, yo tengo que informarle al otro contribuyente que por favor lo acumule derivado que yo voy a hacer la deducción, pero un punto importante que me ha tocado ver que la autoridad solicita prácticamente que lo boletines. Así como hemos visto diferentes empresas cuando no pagas tu recibo de luz, no pagas tu recibo de agua o no pagas tu recibo de teléfono, estas empresas de cierta manera de repente como instituciones no financieras te mandan a buró de crédito, lo mismo tendríamos que estar haciendo nosotros. Prácticamente para yo hacer válido el tema de crédito incobrable, dice la autoridad, infórmale, pero a su vez por favor también, además de presentarme la declaración informativa en febrero respecto a los créditos incobrables que estás haciendo válido, definitivamente también tienes que boletinar al contribuyente para que tenga de cierta manera un castigo, llamémoslo de esa manera, ¿no? Y cuando son arriba de 30,000 UDIs, además de todo esto, es importante tener una resolución definitiva por parte de un juzgado de que al final nos está diciendo que no hay manera que se va a cobrar, es decir, que ya se perdió la situación de cobro y por lo tanto podemos hacerlo deducible. ¿Qué sucedía antes? Que ante este tipo de circunstancias, lo que sucedía es que al final simplemente se presentaba, ¿no? la demanda y al final, pues con la simple demanda yo podía hacer válido el crédito incobrable. Ahorita no, ahorita es necesito la resolución favorable o si está en un proceso de concurso mercantil, pues prácticamente se declara la quiebra o cuando estoy con operaciones relacionadas a operaciones en el extranjero, como se le conoce el famoso Chapter 11, pues en un momento dado puede ser que al final, si hay una resolución donde al final no vamos a tener un resultado positivo a nuestro favor de poder cobrar o hacer valer el cobro respecto a una obligación que tengamos con el tercero, pues podemos prácticamente hacerlo deducible en este momento, ¿no? Entonces, es importante tener esto en consideración en el momento dado. El tema de la pérdida y enajenación de activos, como ya les comentaba, las cuotas patronales del Seguro Social, intereses devengados a cargo, y esos intereses devengados a cargo serán los intereses ordinarios, de igual forma los moratorios, pero hasta por 3 periodos, por 3 meses. Después del cuarto mes será hasta lo efectivamente pagado, ¿no? Y es cuando yo lo voy a poder hacer deducir en este sentido. El ajuste anual por inflación, no deducible, y efectivamente los anticipos de rendimiento de las sociedades civiles o asociaciones civiles en este sentido, que este punto de los anticipos de rendimiento va muy ligado con qué punto, con el punto de los CFDIs de salarios, derivado que estos son emitidos como asimilados a salarios dentro del apartado, y esto es un punto importante a considerar para que no tengamos errores, sobre todo en aquellas que son sociedades civiles o asociaciones civiles. Nosotros emitimos los comprobantes como un anticipo de rendimiento vía asimilado a salario. Entonces, dentro de la concentración total que vamos a ver en el aplicativo de la autoridad respecto a los CFDIs de nómina, nosotros tenemos que quitar, con independencia de decir, bueno, a ver, ¿qué es no deducible por el 53 o 47%, dependiendo de la comparativa de los ingresos exentos mayores o iguales comparado con el año anterior, como lo marca la resolución miscelánea? También debo yo de quitar prácticamente los asimilados no deducibles porque son anticipos de rendimiento y que van dentro de los gastos que voy a plasmar dentro de la declaración anual. ¿Por qué es bien importante esta separación? Porque si yo no lo separo y yo lo dejo todo en nómina, no voy a poder calcular de forma correcta el coeficiente de utilidad. Sabemos que hay apartados dentro de la declaración anual que están automatizados y que se alimentan de información previa dentro de la misma declaración, como es este punto. Si yo no deslindo, no digo, oye, a ver, estos asimilados a salarios no son deducibles por, por gastos de nómina,
sino que más bien van a ser gastos deducibles con base a los otros gastos que voy a plasmar en el apartado de las deducciones autorizadas o gastos de cierta manera. Para que en un momento dado, a través de esta situación, que de hecho viene un apartado distinto, tanto los viáticos como el tema de los anticipos de rendimientos, lo va a jalar automáticamente hacia la determinación del coeficiente de utilidad. Si no lo separo, no lo va a determinar y entonces se va a determinar un coeficiente de utilidad erróneo y menor, va a ser mucho menor. Entonces, obviamente, esto puede generar agravios. Oye, Arturo, pero ¿qué pasa si sucede? O sea, ¿qué pasa si hacemos eso y nos equivocamos y pagamos las declaraciones con un coeficiente de utilidad menor? Seguramente será menor y por lo tanto erróneo. Sabemos que la autoridad al final puede revisar la determinación periódica, ¿no? Del impuesto sobre la renta, pero definitivamente al ser un impuesto que se causa de forma anual, pues definitivamente en el caso de impuestos sobre la renta determinará un impuesto o revisará con base a un ejercicio fiscal completo. Lo que sí puede hacer, es decir, no tengo problema, me pagas en la declaración anual lo que me debes, pero sí en la determinación del crédito fiscal me voy a ir hacia atrás y te voy a cobrar las actualizaciones y los recargos con base a lo que me debiste haber enterado en ese momento. Págame el impuesto de forma anual, como así va a ser, pero sí te voy a cobrar recargos y actualizaciones respecto a los pagos provisionales no enterados de forma correcta por esta diferencia posiblemente del coeficiente de utilidad. Entonces es bien importante tenerlo esta parte separada para que evitemos alguna circunstancia o algún error de determinación en esta situación. Ahora bien, vamos a revisar ciertos puntos importantes que vamos a visualizar dentro de la declaración anual de las personas morales y vamos a ver el apartado de los ingresos. En este apartado de los ingresos vamos a tener los famosos ingresos exentos o no acumulables, ¿no? De cierta manera, algunos ingresos nominales, que es prácticamente todo lo declarado en las declaraciones provisionales, el ajuste anual por inflación y los ingresos que solo son del anual. Es decir, existen ciertos ingresos que solamente lo voy a yo a declarar hasta la declaración anual. ¿Cómo qué? Como los estímulos fiscales y ajuste de precios de transferencia, ingresos del extranjero y ingresos de vivienda del extranjero. Estos rubros es lo que yo voy a poder declarar hasta la anual, mientras que todo lo demás será de cierta manera hasta de forma periódica en cada una de las declaraciones mensuales. Estos ingresos al extranjero no quiere decir que si yo vendía al extranjero, es si yo obtuve directamente un ingreso en el extranjero, de cierta manera, por algún tema de intereses, por algún tema de dividendos, por algún tema directamente como entidad del extranjero, porque a lo mejor tengo un establecimiento permanente por allá o algo por el estilo, es cuando lo voy a acumular en anual. No quiere decir que yo, entidad mexicana, puedo vender algún servicio o algún bien hacia el extranjero, pues ahí lo voy a acumular en el periodo en que se ejecuta o se genera esta situación. Pero aquí hago dos puntos importantes. Existen contribuyentes que pueden acceder a ciertos estímulos fiscales. Estos estímulos fiscales, llámese el tema del acreditamiento del IEPS, el tema de las cuotas y peajes por el tema del autotransporte de carga federal, por el tema de los agapes, que puedo yo tener ciertos temas de estímulos por la aplicación del IEPS o del IEPS del diésel, que puedo utilizar en maquinaria, por el tema del autotransporte de carga, turístico, etcétera, con independencia de que para yo ser acreedor o validar el hecho de poder usar un estímulo fiscal, recordemos que existen ciertas obligaciones de forma que deben estar seguidas de estas obligaciones de fondo. Posiblemente yo pueda tener estructurado todo perfecto, no tengo ningún problema, es decir, puedo tener controlado el tema de los estímulos, tengo bien determinado el impuesto incluso por el uso de los estímulos, pero se me olvidó presentar el aviso de la aplicación del estímulo. Estas obligaciones formales pueden tener consecuencias graves en el sentido de costosas, específicamente a los contribuyentes, porque no presenté o no di cumplimiento a ciertas obligaciones formales que estoy sujeto como contribuyente. Entonces, recordemos que en estricto sentido, en la generalidad, los estímulos fiscales o los apoyos gubernamentales no son acumulables, salvo que la autoridad disponga lo contrario. Sabemos que en la Ley de Ingresos de la Federación se presentan una serie de estímulos fiscales y también tenemos un capítulo completo de estímulos fiscales en la Ley de Impuesto sobre la Renta, con el tema de las cooperativas de ahorro y producción, entre otros, prácticamente entre otros estímulos fiscales que pueden existir de cierta manera, ¿no?
Entonces, como soy sujeto a esta situación y existen ciertos estímulos que sí se acumulan, bueno, se acumulan hasta la declaración anual en este sentido, por lo cual tendría que acumularlo para pagar el impuesto sobre la renta. El tema de ajustes de precios de transferencia es otro punto importante que también se da. Puede ser que durante todo el ejercicio fiscal, yo tuve operaciones con partes relacionadas y es importante tener dos consideraciones. Hubo ya una reforma en su momento donde eliminaron la palabra extranjero de la ley para poder dar certeza jurídica al contribuyente de que efectivamente los documentos de precios de transferencia se deben llevar a cabo o se deben de resguardar. ¿Qué quiere decir con esta situación? ¿Por qué digo que dio claridad o dio cierta certeza jurídica? Porque había una confusión, ¿no? De cierta manera, porque todo se estaba normando prácticamente a través de reglas de resolución miscelánea. Dentro de la misma ley, de cierta forma, mencionaba el resguardo de la documentación prácticamente de las operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Eliminan esa palabra y prácticamente ya no queda duda de que al final todas las operaciones con partes relacionadas, y digo todas, y no importa cuáles, es decir, extranjeras o nacionales, tendríamos que estar llevando este control de documentación por parte de las operaciones que puedo llevar. Y recordemos que se evalúan diferentes rubros, va a depender de cada operación que tú puedas tener. Puedes tener operaciones de intereses, puedes tener operaciones de actividades profesionales por tema de compraventa de productos, etcétera. Y vuelvo al punto, no solamente extranjeros, sino nacionales. ¿Qué conlleva esto y cuál es el gran reto que conlleva esta situación? A diferencia de lo que marca de cierta manera, obviamente, pues ahora sí que los lineamientos de precios por parte de la OCDE, cuando te dice, oye, pues mira, a ver, se entiende que al final siempre se le va a dar prioridad, ¿no? O preponderancia a tener información comparable respecto al ejercicio más reciente. Derivado que al final la información con la que vamos a contar para hacer los estudios, muchas veces no va a ser posible tener la información del ejercicio fiscal, bueno, pues podemos sacar el promedio o de los últimos ejercicios más recientes con el que contamos la información comparable para poder hacer así el estudio. El problema está que la legislación mexicana menciona que el estudio tendrá que ser con base a temas de comparabilidad de información respecto al mismo ejercicio fiscal que se está evaluando. Por lo tanto, uno de los retos justamente de los expertos en precios es poder llegar a una cifra de comparabilidad o del estudio de precios, en este caso 2023, con base a comparables naturales o comparables más próximas al 2023 y inicialmente o idealmente del 2023, cuando apenas en temas de bolsa, ¿no? O reporte por parte de las empresas prácticamente a bolsa empiezan a salir en febrero, ¿no? Y algunas en enero de muy escasas, pues prácticamente tarda mucho en tener la información, porque aquí es bien importante separar dos temas. La declaración anual ya debería estar contemplando los ajustes de precios respecto al tema de las operaciones con partes relacionadas, con independencia de que el anexo 9 de la DIN o las declaraciones informativas locales, maestra o de país por país, de cierta forma, cuando seamos obligados a presentar estas declaraciones, se presenten el 15 de mayo, como se hace con el tema del CIPRED, pues al final es independiente a que al final las determinaciones que yo tenga dentro del ejercicio fiscal sean ya con precios comparables o bueno, con la metodología que sea, pero me refiero ya con precios comparables no controlados en el sentido de como si estuviéramos celebrando con operación con terceros. Y aquí yo siempre hago una reflexión respecto a este punto. ¿Cómo puedo yo saber si al final estoy haciendo lo correcto cuando pacto ciertas operaciones con partes relacionadas? Cuando yo voy a iniciar alguna relación con alguna parte relacionada, siempre hay que es una pregunta muy sencilla que siempre busco que nos hagamos. Este momento de introspección profunda que les digo, a ver, ponte en esta situación y pregúntate, la operación que estoy por celebrar con mi parte relacionada, la podría celebrar de la misma forma con un tercero no relacionado a mí, como un tema de comodato, que es muy común, como un tema de decir, oye, si tú eres un agente de ventas mío y te voy a pactar una comisión mercantil del 50%, ¿lo harías con ese tercero? Si la respuesta es no, entonces desde ahí la entrada tendrías que evaluar si efectivamente lo que estás queriendo ejecutar con tu parte relacionada va por un buen camino o no, porque seguramente va a rebotar en el estudio de precio.
Es bien importante entonces que existe un apartado para un ingreso acumulable derivado del ajuste de precios que voy a tener prácticamente en la declaración anual de cierta forma, en este sentido, que va hasta la declaración anual. Entonces, es importante tener esta información a la mano para poder hacer este tipo de ajustes de cierta manera, ¿no? Entonces, era un paréntesis que necesitaba hacer porque cada vez tenemos más operaciones con partes relacionadas. Porque uno de los puntos importantes que se menciona dentro de la ley es qué se entiende por parte relacionada. Y por parte relacionada es cuando dices, oye, a ver, cuando un grupo de personas o sociedades o terceros relacionados de forma directa o indirecta tienen control sobre la sociedad, tienen acciones en la sociedad o partes sociales, pero también hay un apartado muy interesante que dice, bueno, o con base también a lo que menciona la ley aduanera. Y en la ley aduanera, cuando revisamos ese apartado, además de todo lo que conlleva esta situación, hay una última fracción, ¿no? Que menciona que también se entenderá por partes relacionadas familiares. Y por familiares prácticamente es donde entramos muchas veces en conflicto, porque puede ser un primo tuyo, puede ser la hermana de tu esposa o de tu esposo o quien sea, y entonces ahí es cuando empezamos a tener este conflicto donde decir, híjole, ahí estamos comprometidos. Y esto sucede mucho incluso cuando alguien o existe muy, y está siendo muy observado por parte de la autoridad, cuando incluso usamos reciclos de esta naturaleza pues, para poder sacar dinero en estas circunstancias, ¿no? Entonces tengamos cuidado en estas circunstancias para evaluar prácticamente si estoy sujeto a tener la documentación soporte de precio de transferencia, ¿no? Para esta situación. De ahí, pues prácticamente vamos a tener, ¿no? Toda esta circunstancia de las deducciones autorizadas, donde vamos a ver, ¿no? Prácticamente visualizar primero el tema de los sueldos y salarios, donde vamos a desvirtuar lo no deducible de lo deducible asimilados a salarios, si es mano de obra directa por tema de costos, para también quitarlo y vaya prácticamente como mano de obra en el apartado de los costos, costo lo vendido en esta situación. Vamos a tener ahí esa separación y evidentemente revisar, ¿no? De cierta, la conciliación que tiene el repositorio de la autoridad con base a este famoso visor del patrón para ver si lo que yo efectivamente timbré está correcto y enteré de forma correcta la información. Recordemos que la fecha de pago de los comprobantes es la que va a ser las veces de decir en qué periodo devengó prácticamente la retención y cuando lo debía haber enterado para evitar esta discrepancia en ese sentido. Siempre es recomendable hacer una validación mes por mes en esta situación para evitar que el día de que llegue el anual, pues la autoridad me rechace o elimine de cierta manera dentro de las deducciones este tipo de circunstancias. Vamos a tener el tema de los gastos, que aquí en estos gastos donde voy a ver el tema de los viáticos y anticipo de rendimientos que voy a deslindar de sueldos y salarios y voy a tener todos los demás gastos de cierta manera que voy a poder observar. El tema de las de honorarios profesionales, el tema de arrendamiento de inmuebles, el tema de los reciclos que va a estar separado prácticamente por esta circunstancia y bueno, todos los demás gastos que van a estar vinculados en este sentido, ¿no? Viene todas las deducciones relacionadas con la nómina, los gastos de impuestos sobre nómina, los impuestos locales, como aparece prácticamente en la declaración, el tema prácticamente el tema de las cuotas obrero-patronales, o de, bueno, en este caso patronales, RCB, Infonavit y todo lo relacionado con nómina de cierta forma en ese sentido. La deducción de inversiones, voy a tenerlo de esta forma. El costo de lo vendido cuando aplique, ¿no? De cierta forma, lo voy a tener la determinación del ajuste anual por inflación deducible o en su defecto en el tema de los ingresos también lo vamos a poder percibir porque te va a preguntar y desde el apartado de los ingresos es donde vamos a ver prácticamente la determinación del ajuste anual por inflación deducible o acumulable. Ahí nos va a preguntar el promedio de los créditos, el promedio de las deudas, para saber con base al índice inflacionario pues, realmente cuánto va a repercutir, ya sea como acumulable o deducible, este apartado de cierta manera, ¿no? Y bueno, si tenemos ciertas facilidades administrativas o estímulos fiscales deducibles, vuelvo al punto, si existe algunos estímulos fiscales que estoy acreedor a poder aplicar, el tema de la deducción, alguna posible deducción ciega, alguna como por ejemplo el 8% de el régimen de los coordinados en un momento dado, o algún tema de autotransporte, algún estímulo, lo voy a plasmar prácticamente como una deducción adicional de estímulos fiscales, el tema del 25% adicional por tema de contratación de personas con discapacidad que tengan su certificado con discapacidad. En fin, voy a poder tener prácticamente algunas deducciones que van a estar amparadas con el aviso de acceso a ese estímulo y evidentemente con un papel de trabajo porque no va a haber un CFDI que ampare esta circunstancia. Es decir, podré tener
prácticamente deducciones fiscales no contables que de cierta manera tendrán que ser match con la conciliación contable fiscal para evidentemente tener ese control respecto a este tipo de circunstancias que voy a tener en un momento dado. De ahí vamos a tener un tema de determinación de ISR, donde vamos a ver el tema de las pérdidas fiscales, estímulos fiscales, el ISR acreditable, que ya yo he pagado en un momento dado, y el tema de la PTU, y aquí hago una pausa en el tema de la PTU. La autoridad o el sistema de la autoridad hace una determinación de la PTU de forma automática o no. Es decir, te pregunta a ti contribuyente si quieres hacer la determinación de forma automática o no. Mi recomendación es que por separado hagan el papel de trabajo de la PTU, sobre todo porque muchas veces surge la duda respecto a cómo determinar la PTU con base a estos nuevos máximos que aplicó, se reformó en la Ley Federal de Trabajo respecto al promedio de los el promedio de las 3 últimas PTU o 3 salarios del trabajador, lo que sea mayor o favorezca al trabajador, pues es lo que se va a poder pagar. Y entonces, ¿qué pasa con lo que sobra? Y este tipo de circunstancias, y aquí es donde quiero explicar un poquito estas circunstancias. Tenemos una determinación de la PTU que esa regla no ha cambiado, es decir, cómo se determina la PTU con base al tema de la determinación de la renta, ¿no? Es decir, tenemos la determinación prácticamente como se determina el impuesto sobre la renta, simplemente que a los ingresos, no, a los ingresos acumulables se le va a sumar prácticamente, o se le va a disminuir, perdón, los ingresos, los gastos exentos de los trabajadores que no fueron deducibles en la determinación del impuesto sobre la renta. A ese resultado le voy a disminuir todas las deducciones autorizadas conforme a la ley de impuesto sobre la renta y voy a tener una base al cual le voy a aplicar el 10%. Esa determinación sigue completamente igual, no ha cambiado. Ese monto, de cierta manera, que voy a poder yo determinar con base a este cálculo de la PTU, yo voy a dividirlo en 50% de esa PTU que voy a distribuir. Una va a ser por tiempo o de vengado, de cierta manera, y el otro 50 por salarios de vengado de los trabajadores que están sujetos prácticamente respecto al tema de la PTU. Aquí muchas veces surge esta duda de, oye, le toca al gerente, director, todo ese tipo de circunstancia. Aquí es importante entender que la Ley Federal del Trabajo habla acerca de directores o gerentes generales, habla de un tema de generalidad. Entonces, de cierta manera, si bien puede existir director general que no va a ser sujeto, o en su caso, algún gerente general que tenga la administración o control total de la sociedad o del negocio, pero los directores o gerentes de área no tienen por qué quitarlos para que no, para que justamente tengamos, evitemos este tipo de situaciones. Pero el punto es, determinamos la PTU de cuánto le va a tocar a cada colaborador respecto a esta determinación con base al 50% por salario, 50% por tiempo, cuánto les va a tocar en la sumatoria de ambas cantidades, cuánto le va a tocar. Ya que tenemos determinado prácticamente esos montos, ahora sí, comparemos para saber si el monto, ¿no?, que se le va a entregar al trabajador por PTU es menor o igual o mayor al tema de lo que mejor le convenga al trabajador, es decir, al promedio de los últimos 3 años de PTU o al tema de 3 meses de salario. Si fuese menor a estas dos circunstancias, bueno, pues se le paga completamente la totalidad de la PTU determinada y entonces esa es la PTU que voy a determinar. Pero si en un momento dado resulta que esta determinación, como lo estoy comentando ahorita, hasta este momento, el 50%, vamos a pensar, ¿no? Que llega un trabajador y tenemos un trabajador y entonces el tema de la determinación de PTU por los resultados de la entidad son 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, cuando lo comparamos con el promedio de de los últimos 3 años de PTU, pues recibió en promedio 50,000 pesos. Y los 3 meses de salario del trabajador resulta que son 60,000 pesos. Pues nos vamos sobre una base de 60,000 pesos, que es lo que más le conviene al trabajador. ¿Qué pasa con esos 40? Esos 40 no es PTU. Entonces, ¿por qué hago entonces esta situación? Para que hagamos este ejercicio y una vez que entonces hagamos esa comparación, pues esta comparación de cierta manera, pues obviamente se va a eliminar, se queda con lo que realmente voy a pagar y entonces sí, yo pueda plasmar cuánto es la PTU que voy a plasmar en el renglón de la declaración anual. ¿Por qué? Porque si en un momento hago la determinación automática como marca la autoridad, pues me va a marcar como la regla inicial que estaba yo comentando. Por lo tanto, si hay PTU de más,
que no se va a repartir por estos alcances que marca la ley del trabajo, va a quedar en el limbo y va a estar volando y prácticamente vamos a estar acarreando PTU durante todos los demás ejercicios. Por eso siempre, y aquí sí recomiendo que se haga de forma aparte para poder visualizar si efectivamente va a haber un rango de pago que no entra dentro de la famosa PTU para poder así considerarlo y evitemos este tipo de circunstancias. ¿Ok? Dentro de los datos adicionales que vamos a estar viendo prácticamente por temas de la determinación, ¿no? En el tema de la determinación es el tema de la curva de CUFI, tengamos ahí cuidado, el coeficiente de utilidad y si tenemos algún reporte, algún esquema reportable de cierta forma, ¿no? Y bueno, evidentemente el tema de la información financiera, como tenemos prácticamente el tema del estado de resultados, ¿no? Con partes relacionadas, 2023 comparado con 2022, ya hay información precargada respecto a la información que nosotros pusimos en su momento respecto al 2022, nos quitaron los dos estados financieros de capital contable y flujo de efectivo, y bueno, el tema de la comparabilidad ahí de sentido. Ahí prácticamente vamos a estar visualizando que vamos a darle a la autoridad a conocer que tuvimos operaciones con partes relacionadas, y si yo no tengo la información que me avale que al final se hizo con precios pactados a valor de mercado, al famoso valor de principio de plena competencia o arm's length, pues prácticamente es lo que yo puedo meterme en un conflicto el día de mañana y me puede quitar la posibilidad de la deducción total derivado que no celebré o que no tengo algo que me documente el por qué celebré a esos valores o a esos precios, ¿no? Con la parte relacionada, pues prácticamente esas transacciones que yo puedo tener, ¿no? Entonces es importante considerar prácticamente de manera general los puntos importantes más finos en este sentido, que es el tema de partes relacionadas, el tema de la terminación de la PTU, el tema de cómo eliminar o cómo segregar el tema de nómina, todo aquello que va en otros apartados que me va a alimentar prácticamente la declaración anual para que evitemos ahí errores de esta naturaleza. Y bueno, creo que eso de los puntos que consideramos como que hay que tener cuidado o especial cuidado dentro de la declaración anual para que evitemos alguna discrepancia, así como aquellos datos que vienen precargados por información que nosotros mismos ejecutamos, como el tema de los comprobantes fiscales con el tema de la fecha de pago, porque muchas veces sucede que emitimos comprobantes fiscales de nómina cuando ni siquiera le pagamos al trabajador, llámese PTU, llámese alguna otra naturaleza, simplemente por sistema, se timbró todo, pero no necesariamente todo está timbrado, no todo está pagado. Entonces recordemos que ahí es importante considerar que posiblemente yo en balanza tenga pasivos de esta naturaleza porque no están completamente pagados todos, porque algo sucedió o porque simplemente a lo mejor no se le pagó a algún trabajador en tiempo y forma y a lo mejor yo lo timbré, vamos a pensar, ahorita el 29 de febrero, cuando realmente a lo mejor yo le pagué el 1 de marzo por alguna circunstancia del destino, no se presentó el trabajador, no tenía cuenta bancaria, iba a ser en efectivo, etcétera, ¿no? Por alguna circunstancia yo hasta marzo le pagué y es cuando entonces en marzo se va a considerar de cierta manera la retención inherente. Entonces hay que tener cuidado con esa circunstancia para considerar que entonces tendría yo que regresarme a las declaraciones mensuales para corregir este tipo de errores, ¿no? Tal cual, para que en anual se corrija, yo pueda presentar de forma puntual, ¿no? Y sin alguna discrepancia en la declaración anual, de cierta manera, la información en este sentido, ¿no? Por ahí tengo, de mi lado, prácticamente sería todo para este pequeño webinar de los puntos que consideramos importantes en el tema de la declaración anual. Por ahí tengo algunas preguntas que me voy leyéndolas para que todos, si no todos la ven, pues yo las puedan escuchar y evidentemente alguna respuesta en ese sentido. Por ahí una pregunta, haciendo mi conciliación de ingresos, me doy cuenta que tengo ingresos porque por error no se emitió el CFDI a público en general. ¿Puede emitirlo en 2024 de llevar algunos requisitos? Sí, ahí uno de los puntos importantes es, recordemos que existen dos obligaciones, la obligación de fondo y la obligación de forma. La obligación de fondo definitivamente es que tú sí hayas acumulado de forma correcta el ingreso y hayas pagado el impuesto respectivo si así correspondía pagarlo. Por el otro lado tenemos los de forma, que es debemos o estamos obligados a emitir un comprobante fiscal respecto a esos ingresos omisos o esos ingresos que tengo pero que no emití el comprobante. En el caso de los ingresos o los CFDIs por público en general globales, una de las facilidades que ahora hicieron con el CFDI 4.0 es que incluso te exige o te pide que añadas de qué ejercicios son, de qué periodos son y de qué periodicidad son. Es decir,
si son de enero, si son del mes de febrero, si son del mes de enero, marzo, abril del ejercicio 2023, si corresponden a una semana, al mes, etcétera. Entonces, de esa manera, mi recomendación es, sí, emítela, porque al final, quieras o no, es un requisito de forma que le va a dar sustento a un fondo que tú estás haciendo de forma correcta el sustento. ¿Qué va a suceder? Posiblemente que la autoridad, de cierta manera, pueda decir, oye, tú tienes un comprobante fiscal o unos comprobantes fiscales en 2024, págame el impuesto por esto, pero bueno, en papel de trabajo tendríamos que discernir que, y al final mismo CFDI va a tener que es del 2023 y que lo estamos acumulando en 2023 simplemente para separarlo de la posible solicitud de invitación por parte de la autoridad respecto a esta situación en 2024, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos que sí tendríamos que tener, ¿no? Otra pregunta es, tengo ingresos derivados de una reclamación de siniestro, lluvias, los cuales tuvimos afectaciones en las instalaciones de la empresa. Si dicho ingreso se usó para reparar los daños, ¿son acumulables grabados para IVA? Uf, buena pregunta. Uno de los puntos aquí es, tengo unos ingresos derivados de una reclamación de siniestro, lluvias, las cuales tuvimos afectaciones en las instalaciones de la empresa. Si dicho ingreso se usó para reparar los daños, ¿son acumulables? Sí, o sea, al final es como se reclamó y si tuvo ese ingreso, sí es acumulable y de cierta manera sí son acumulables, porque al final tú hiciste la deducción por parte de esta circunstancia, entonces sí son acumulables. Sí, la reclamación fue por una prima de seguro, sí, correcto. Al final tú reclamas y esta circunstancia y te reparan los daños, sí se acumula el ingreso. Es correcto, Fernando. ¿Vale? Eh, Buenas tardes, somos una escuela y uno de los socios renta el inmueble a la SC. ¿Hay que hacer algo para esta situación? Sí, hay que hacer algo por esta situación, sí es correcto. Tendríamos que estar, o sea, aquí uno de los puntos importantes es tener, dependiendo los valores, recordemos que existe por la impuesto a la renta, al final de entrada es que el precio pactado esté a valor de mercado. No obstante, la documentación de precios de transferencia, cuando alguna de las partes supere, es decir, te dice, oye, no es necesario que tengas el estudio de precios, que cuentes con el estudio de precios, si tus ingresos por actividades empresariales no superan los 13 millones de pesos o servicios profesionales no superan los 3 millones de pesos. Si en un momento dado no superan esas circunstancias, entonces sí, no es necesario tener la documentación soporte, pero no quiere decir que no tengamos los precios pactados a valor de mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí con un tema, por un avalúo, ver cómo está, algo que le dé soporte, decir, oye, ¿cómo están los precios dentro de la zona bajo estas características? Es lo que le podría dar soporte a esta naturaleza. No tendría que yo estar obligado ni a presentar el anexo 9 de la DIL, ni a tener la documentación de soporte. Pero si en un momento dado, por ejemplo, la escuela sí supera prácticamente los ingresos de los 3 millones de pesos que son servicios los que está prestando anuales, pues, y como es el que está haciendo la deducción de cierta manera, pues con mayor razón debería de contar con el estudio de precios de transferencia. Entonces sí es importante eso tenerlo en consideración. Y correcto, no son grabados para IVA, mi estimado Fernando. Por ahí, si se graban algunos pagos provisionales, recomendaciones pagar antes de presentar el anual. Sí, correcto. Lo recomendable es pagar antes del anual, porque prácticamente van a haber dos circunstancias. O sea, vuelvo al punto. O sea, aquí el punto importante es que al final va a haber información precargada de cierta manera en el anual y tú vas a tener líneas de captura que no están siendo pagadas de cierta manera. No, o sea, que al final vas a tener tus líneas no pagadas y la autoridad sí puede reclamarte la actualización y recargo de ese pago provisional no efectuado, ¿no? Con independencia que a lo mejor si declaraste de forma correcta los ingresos nominales en tu declaración provisional y te lo jala el sistema en anual y al final del anual determinas, no quiere decir que el día de mañana la autoridad pueda hacer reclamo de los recargos de actualizaciones por ese periodo no enterado de forma correcta. Por ahí preguntan si podremos obtener el video posteriormente. Ahí el equipo de Mejuntax nos podrá apoyar prácticamente con este asunto hacia todos. O si, pues, no sé si va a estar en algunas redes, no desconozco, ahí lo podrá hacer de cierta manera. Los pagos provisionales de diciembre que fueron pagados en enero son deducibles. En este caso, bueno, recordemos que el tema de los impuestos no son deducibles. O sea, el pago de impuestos sobre la renta no es deducible.
Lo único o sea, al final aquí es, por ejemplo, el tema de las contribuciones de seguridad social y este tipo de circunstancias se consideran deducibles cuando son efectivamente pagadas. Entonces vamos a tener un desfase. Realmente lo que pagamos, por ejemplo, en enero de 2023 respecto a diciembre de 2024 es lo que voy a estar haciendo deducible en este caso, ¿no? Pero en el caso de los pagos provisionales que yo efectúe de diciembre ahora en enero, pues de cierta manera esos impuestos no son deducibles. Sí, correcto. Entonces, de seguridad social son deducibles, prácticamente lo que va a estar siendo deducible es diciembre de 2022 pagado en enero de 2023. Por ahí están preguntando una duda, en caso de una cuenta incobrable que se cumple con todos los requisitos que comentó, pero que no se va a deducir fiscalmente por acuerdo de los socios, ¿podría comentarme en qué norma podría apoyarme para realizar la disminución en la cuenta por cobrar sin que se vaya a resultados? No se busca un beneficio fiscal, solo podrá ser, bueno, es prácticamente ya el reconocimiento y hacerlo válido respectivo al tema de las normas de información financiera, María. Al final, si fiscalmente no le vas a dar un efecto, pues simplemente es yo dar, o sea, al final yo puedo hacer prácticamente ya el ajuste contable, naturalmente, esto con base a las normas de información financiera, para hacer el reconocimiento de que efectivamente ya no es un ingreso que yo voy a poder, o que una cuenta por cobrar que tengo por ahí, sino que prácticamente se va a disminuir y nada más, ¿no? Realmente fiscalmente hablando, no tiene ningún tema, ya habrás pagado tu impuesto en su momento, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Pero fiscalmente, pues no tiene ningún tema. Mm, Por ahí preguntan, hay un error, Héctor, sí, hay un error en la declaración anual que lamentablemente no deja avanzar a muchos, que es, por ahí se van a topar justamente que en el tema del impuesto acreditable pagado del extranjero, como que a fuerzas pide información bueno, justamente Héctor comenta que ellos ponen o están poniendo un peso para que los deje avanzar, lo cual desde mi punto de vista está erróneo, pero lamentablemente nos estamos topando con ese error que efectivamente no deja avanzar la aplicación. Muchas veces una de las recomendaciones que se hacen en esta naturaleza, derivado que no tendría por qué suceder, ya sabes, una de las cosas que se hace meramente como recomendación, como lo hemos hecho con algunos contribuyentes, es literal sacar impresiones de pantalla y meter un caso de aclaración por errores en el sistema para ver, y literal es para ver si corrigen esta situación. Lamentablemente hay veces que nos topamos con estas circunstancias que no podemos hacer mucho, pero sí, o sea, al final, Héctor, lo que te puedo decir es lo que nos estamos topando y sí, de igual forma hay contribuyentes que se están esperando más tiempo a ver si se corrige esta situación o definitivamente se van por la misma vía que tú estás poniendo prácticamente. Y voy a dar unos 3 minutitos más de preguntas y con eso podríamos dar por concluido. Por ahí, una sociedad civil, la esposa del socio renta el inmueble a la sociedad. ¿Caen las partes relacionadas? Sí, definitivamente caen las partes relacionadas porque es prácticamente familiar de los socios que tienen control. Entonces, sí, sí cae y también se tiene que evaluar esta situación, que al final una esposa o esposo de algún socio que necesita alguna entidad está teniendo algún tema de actividad, si cae, y entonces tiene que hacer el tema del estudio de transferencia. Correcto. Eh, por ahí, y ya listo. Y bueno, la última es, tengo cuentas que se depuraron, ya que traen error en saldos de años anteriores, ya no se encontró el origen, se ajustaron los resultados, se trata como deducciones, ingresos contables no fiscales. Para dar sustento a dichos ajustes, ¿qué tipo de documento o acto se puede dar? Mira, eh, fíjate que es un buen punto y te voy a decir la postura que muchas veces se toma. Definitivamente, si da hacia una deducción contable, mira, sustento realmente no hay sustento, sino que simplemente esto es más que nada normas de información financiera, no es un tema fiscal, pero de cómo, ahora sí, cómo vamos a limpiar, digamos así, la balanza y se manda resultados. Y prácticamente le damos y se manda a una cuenta
contable X o a varias cuentas contables X que no les vas a dar el efecto fiscal y por lo tanto serían no deducibles, podrás tener una deducción contable no fiscal, no pasa nada. El problema que te puedes enfrentar si no tienes el sustento de qué es, ¿no? Es que en un momento dado la autoridad te pueda querer observar que vayas a tener un ingreso contable no fiscal. Y bien pueden ser depuraciones y lo tienes en sustento de decir de dónde provienen, que a lo mejor incluso, por ejemplo, ya existieron en un momento dado pago de impuestos por esos saldos que en algún momento se generaron, etcétera. No, pues tendríamos que tener papel de trabajo en esas circunstancias. O sea, lo que tú te puedes llegar a enfrentar eh, en ese sentido, es prácticamente que por deducción no tienes tema mientras no los hagas deducibles. En ingresos, mientras tengas el papel de trabajo de dónde provienen para que se vuelva un ingreso contable no fiscal, no pasa nada, pero sí la autoridad, porque nos ha pasado que la autoridad observa y prácticamente te dice, oye, derivado de esta discrepancia, pues prácticamente se genera esta situación, ¿no? Entonces, es importante tener ahí cuidado de que no te va a observar, porque una de las cosas que a la autoridad no le gusta es que tengas, vamos a pensar, una discrepancia importante, sobre todo un 20%, y hay que observar este tema del 20%, que una discrepancia de un 20% entre ingresos contables y no fiscales, ¿no? Entonces, porque entonces sí puede ser observado por la autoridad y después del día de mañana por controles te puede llegar a llamar y preguntarte de dónde proviene, ¿no? Entonces, nomás que tengas ahí este sentido, ¿verdad? Eh, Y por ahí es la última pregunta. Se presentó una complementaria de 2022 que modificó el coeficiente de utilidad. No se ha corregido. ¿Qué sugieres hacer? No sé desde cuándo se haya presentado esa declaración. Si tiene reciente me refiero a la última semana, pues podemos seguir esperando. Pero si tiene, estamos hablando que ya tiene meses, entonces hay que meter un caso hacia la autoridad para poder solicitar que se corrija en el portal en esta situación y nos permita presentar prácticamente los pagos profesionales con el coeficiente correcto, ¿no? Entonces hay que, nada más hay que ver en qué tiempo se presentó para evitar ese tipo de dificultades, ¿vale? Perfecto. Pues en verdad, muchas gracias por el equipo de Grupo GCGM Fintax. Les damos las gracias por acompañarnos en este webinar con ustedes para dar algunos puntos importantes que hay que considerar dentro de la declaración anual. Tenemos ahí varios cursos en puerta. El equipo de Fintax se podrá seguramente acercar a usted por si alguien está interesado. Muchas gracias. Mi nombre es Arturo del Corral, socio de la firma, encargado de la parte de práctica fiscal. Y, de mi lado es todo. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde.